Buenos días a todos ustedes, a los que se hallen ahí buscando, ¿no es cierto?, o viendo este canal de YouTube. Les habla Jaime Canales, este es su programa Luz para Revelación a todas las naciones. Y doy gracias a nuestro Padre glorioso, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Melech Yahshua HaMashiach, por concederme este glorioso beneficio y privilegio de poder hablar de su registro, de los registros, ¿no es cierto?, que él estableció por sus santos, sus profetas, a través de la Torá, por medio de Moisés, a través de todos los salmos y de todos los profetas, y también de la Tanaj, todos los escritos pos a la resurrección de nuestro Melech, su vida, su nacimiento, su desarrollo y crecimiento, su llamado de nuestro Padre y su cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, los 3 años que tuvo, ¿no es cierto?, anunciando las buenas nuevas. Y posteriormente, ¿no es cierto?, empiezan todos los registros de la vida de nuestro Melech. Bueno, quiero hablar sobre un tema también interesante que hemos venido, ¿no es cierto?, hablando estos últimos días. Ya es el quinto día de la semana, ya van a ser las 9 de la mañana y, y vamos a hablar sobre el tema, ¿no es cierto?, que no basta, ¿no es cierto?, con lo que muchos están hablando o muchos anuncian y muchos están desesperados en este tiempo, ¿no es cierto? No basta, ¿no es cierto?, con solo creer que vamos a poder, ¿no es cierto?, ser partícipe, sino que por las muchas misericordias, la entrañable misericordia de nuestro Padre, se nos conceda a aquellos que no conocen o aquellos que están en lugares, corporaciones y congregaciones doctrinales basado, ¿no es cierto?, en metodologías, en doctrina, ¿no es cierto?, y con nombres, con diversos nombres, que son muchos ingeniosos para colocar muchos nombres, ¿no es cierto?, a estos contextos, pero que son ideológicos y que realmente no conocen, verdaderamente no conocen el reino de los cielos. Viven una metodología y por sus obras vamos a poder observar quién es y quién no es. Así lo dice nuestro Melech ahí en Mateo capítulo 7, por sus obras, los frutos, por sus obras. Y aquellos que dicen que son, ¿no es cierto?, pero por sus obras, por sus frutos de rebelión y desobediencia, obedecen, ¿no es cierto?, a otro personaje. Ah, Básicamente se reúnen el primer día de la semana que no corresponde. Y dentro de su ideología y pensamiento humanista dicen que ese es el día. Sí, el que estableció, ¿no es cierto?, después de Constantino, y obedece, ¿no es cierto?, a una religión católica romana, greco-romana. Entonces, y todas estas que salieron, ¿no es cierto?, después de Constantino, y después aparece, ¿no es cierto?, Lutero y Calvino, y, y hablando, ¿no es cierto?, sobre la reforma, pero siguen haciendo, ¿no es cierto?, con una actitud de rebelión y desobediencia. Dicen que conocen, dicen, ¿no es cierto?, hablan de un Dios, hablan de un nombre de Jesucristo y conforme a las escrituras no corresponde. No corresponde porque si tú revisas la Torá, revisa las instrucciones que habló nuestro Melech. Porque dice nuestro Melech en Lucas capítulo 24 del verso 44 en adelante, yo todo se los dije antes, que lo que estaba escrito, registrado de mí, tanto en la Torá, en los primeros 5 libros, en los Salmos y los profetas, yo soy. Y Isaías habla clarito ahí en Isaías capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9 sobre su nombre. Su nombre es
Emanuel. Su nombre será Emanuel. Entonces, cuando nuestro Padre habla, y lo habla ahí en Lucas capítulo 1 del verso 67, en la profecía de Zacarías, habla de que nos levantó un poderoso, nos envió un poderoso Salvador. Y Salvador en hebreos, Yeshua. Entonces nos envió un poderoso Yeshua, este Salvador de nuestro Padre. ¿Cuándo se cumple en cuanto que su nombre será Emanuel? Específicamente, cuando vino la unción, el ruas de nuestro Padre sobre él, ahí en Juan, cuando él lo ordena como, ¿no es cierto?, para el inicio glorioso de su mandato de parte de nuestro Padre. Porque cuando salió de las aguas, el profeta Juan lo ordena y lo saca de las aguas, y el profeta Juan vio al Ruaj en forma corporal introducirse en el cuerpo de nuestro Melech. Y en esa realidad nuestro Padre lo guía y lo lleva al desierto. Y empieza el proceso. Y ahí, cuando viene el reino de los cielos, Emanuel con nosotros. Significa nuestro Padre Elohim con nosotros. Y después de toda su obra, de su muerte, su sepultura, su derramamiento de su sangre gloriosa, su alma, su vida, fue sepultado, pero fue levantado al tercer día con el poder y la gloria del Espíritu Eterno de nuestro Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo, y ahí se le cambia el nombre. Y nuestro Padre le da la potestad de su nombre, Yahshua, el Yah, el Santo, Yahshua HaMashiach, el sumo Cohen, según el orden de Melquisedec, que reposó sobre él. ¿Vio? Entonces, muchos hablan, y quisiera hablar algo sobre ayer que estaba viendo en YouTube a un personaje. Yo había escuchado de él, es el Paul Washer. Y estaba hablando, ¿no es cierto?, en una conferencia y dice presidente no sé cuánto de la corporación, ¿no es cierto? Y este Paul Washer está hablando, ¿no es cierto?, que nosotros debemos, ¿no es cierto?, conocer. Y él estaba instando que no basta, ¿no es cierto?, sino que tenemos que conocer. No basta que seamos a lo mejor participantes de una congregación, sí que necesitamos invertir tiempo en escudriñar las Escrituras para conocerle. Sí, yo le quiero decir a él que sí, eso yo lo hice. En ese contexto yo lo hice. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, fui diligente y empecé a conocer. Es más, lo puedo repetir así de memoria, pero no basta, eso no basta. Porque igual no conocí. Yo puedo humanamente, con una sabiduría humana, porque esta sabiduría de la ciencia del conocimiento del bien y el mal se viste de ángel de luz. Y puedo empezar a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar, invertir horas, días, semanas, meses y años estudiando y aprendiéndome de memoria, de pe a pa, desde Bereshit hasta el libro de Revelaciones. Pero eso no me va a hacer un conocedor. A mí no me va a hacer un conocedor. Puedo tener mucha información, incluso lo puedo repetir. Y puedo, ¿no es cierto?, a lo mejor no usar las escrituras y lo puedo repetir. Muchos pasajes de memoria, muchos. Tanto en el libro, ¿no es cierto?, de Bereshit, los libros, ¿no es cierto?, que viene después de Bereshit. Después, los libros siguientes. Y ser muy ávido, muy inteligente, capaz de poder retener, ¿no es cierto?, toda esta información
aquí en mi cabeza. Toda mi información, ¿no es cierto?, aquí en mi cabeza. Pero esa información de nada me sirve. De nada me sirve si yo no he nacido de nuevo. Si yo no he nacido de nuevo. A mí no me basta con hablar así como hablaba este personaje, este varón ahí, Paul Washer, hablando sobre una asamblea a mucha gente. Si yo no he nacido de nuevo. Yo soy un integrante, un participante más de un contexto metodológico, congregacional, corporativo. Pero eso a mí no me hace y no me constituye un hijo. Eso a mí no me capacita poder nacer de nuevo. El tener mucha información, sino que nuestro Padre, por sus muchas misericordias, me pueda conceder a mí el beneficio del arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Y este arrepentimiento para conocimiento de la verdad y ser librado del lazo del enemigo, en el cual están todos cautivos a voluntad de él. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2 del verso 25. Pero sí dice el apóstol, por si quizás nuestro Padre les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y ser librados del lazo del enemigo en el cual está cautivo a voluntad de él. ¿Qué significa nacer de nuevo? Porque en esa cautividad del enemigo yo puedo tener mucho conocimiento, pero ninguna realidad para con el reino de los cielos. No, ninguna. Ninguna. Incluso puedo ser participante, ¿no? ¿De dónde participas tú? No, yo soy de tal congregación, y somos miles. No, y ahí el que nos guía es Paul Washer. Oh, esto es tremendo. Y él viaja mucho en avión para allá, para acá, ¿no es cierto? No, ¿pero qué? Yo conozco muchos así. Aquí en Chile conozco muchos que viajan para allá y para acá, ¿no es cierto? Y andan haciendo, pero andan en la carne, andan en el conocimiento del bien y el mal. Andan, ¿no es cierto?, guiados por sus propias motivaciones, pero no conocen a nuestro Padre. No, no lo conocen. Y no tienen vida eterna, no. Porque esta es la vida eterna, que le conozcan a Él. O sea, si yo le conozco a Él es porque he nacido de nuevo. Porque si yo le conozco a Él es porque le he obedecido a nuestro Melech. Me he negado a mí mismo, he renunciado a todo. Y he tomado mi cruz y me he crucificado juntamente con Él y me he sepultado juntamente con Él, y por medio de Él, de la vida del alma, de su sacrificio, ¿no es cierto?, soy resucitado y vengo a ser justificado, y nuestro Padre ve la obra del nuevo nacimiento y este hijo mío es acepto delante de mí, y le doy la potestad de que venga el Ruach sobre él, el Ruach de nuestro Padre sobre aquel que vivió esto. Entonces, verdaderamente conocen el reino de los cielos. Porque aquí la Escritura nos enseña algo sumamente interesante. Sumamente interesante. Nuestro Padre se acercó a ciertas personas específicas en las Escrituras y se refirió a ellas. Nuestro Padre se refiere a ellas. Vemos a Noé. Nuestro Padre se refiere a él. Habló con Noé. Noé conoció a nuestro Padre. ¿Y por qué le conoció? Porque en él estaba la vida, estaba la gracia. Dice que halló gracia en él. ¿Qué es la gracia? Porque Noé tenía el conocimiento, conocía a nuestro Padre. Era un hijo de nuestro Padre. Noé un sacerdote. Y nosotros lo podemos ver en las Escrituras.
¿A quién más se refiere nuestro padre? A Job. ¿A quién más se refiere, vemos las escrituras? Enoc. ¿A quién más se refiere la escritura? Elías. ¿A quién más se refiere, vemos en la escritura? A Eliseo, a todos los profetas. ¿A quién más se refiere la escritura? A Abraham. Y después de Abraham, ¿a quién más se refiere la escritura? A Isaac, a Jacob. Después, ¿no es cierto?, a su pueblo. ¿A quién visitó? A su pueblo para liberarlo de Egipto, con señales y prodigios gloriosos. Y los conduce, ¿no es cierto?, y le entrega instrucciones para poder salir de esta cautividad. Nuestro Padre establece una metodología gloriosa a través de su voluntad. Y Él le empieza a enseñar con sus instrucciones. ¿Conoces a nuestro Padre? Si tú conoces a nuestro Padre, vas a conocer sus mandamientos. Si tú conoces a nuestro Padre y nuestro Padre te conoce a ti, tú vas a abrazar sus mandamientos, vas a abrazar sus días de reposo. Si tú conoces a nuestro Padre Elohim y nuestro Padre Elohim te conoce a ti, tú vas a obedecer y vas a obedecerle a Él en este tiempo por medio de su Hijo amado, y vas a guardar el día de reposo, y vas a guardar sus lunas nuevas, y vas a guardar y celebrar sus fiestas solemnes, no lo que tú haces. Porque nuestro Melech dijo ahí en Mateo capítulo 7, del verso, ¿no es cierto?, 13 en adelante, por sus obras lo vas a conocer. Porque no se cosechan uva de los espinos ni higo de los abrojos. No, no se cosechan. No, tú no puedes decir que conoces a nuestro Padre y andas, ¿no es cierto?, haciendo tu voluntad y obedeces a una metodología, a una doctrina, como la doctrina que vivía en Nicodemo, su pueblo, la doctrina que vivía, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso. ¿Cuál era la doctrina de Saulo de Tarso? Farisea. Él era irreprensible en cuanto a las instrucciones en la cual él fue enseñado, fariseo. Fue enseñado a los pies de Gamaliel, fue instruido por Gamaliel. Entonces, ¿qué es lo que es ese? Es una doctrina farisea. Y los fariseos buscaban, ¿no es cierto?, matar. ¿Qué hicieron con nuestro Melech? El Saulo de Tarso, ¿qué hizo ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos? Juntamente con otros, para ir en contra de Esteban. Esteban, un hijo que conocía a nuestro Padre y nuestro Padre le conocía a él. Esteban lleno del Ruaj, no así los otros, no así su pueblo, no así los ancianos ni los principales sacerdotes, no. No vino el Ruaj sobre ellos, sino que el Ruaj viene sobre los hijos de nuestro Padre, los nacidos de nuevo. Entonces, este personaje y hablaba y un montón de cosas, pero yo sé, porque yo he estado en esa instancia hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, que te entra por aquí y te sale por acá. ¡Uy, bonito cómo habla! Habla dentro de una sabiduría, pero de la sabiduría del conocimiento del bien y el mal. Esa sabiduría se viste de ángel de luz. Porque si verdaderamente tú conoces a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre glorioso, a nuestro Padre Elohim único y verdadero, no le vas a llamar Dios. Si tú verdaderamente conoces a su Hijo glorioso, a su ungido, a su enviado, a su unigénito, no le vas a llamar Jesucristo. Porque su enviado es un Salvador. Lo dice y tenemos que verlo por las Escrituras. Si tú dices esto y empiezas a enseñar, sea por Washington, sea quien esté hablando de nuestro Padre eterno y glorioso y de su Hijo amado glorioso, aquel que lo conoce verdaderamente a través de una experiencia personal, porque nuestro Padre intervino sobre su vida, no va a nombrarle Dios,
No le va a decir Jesucristo, porque esos nombres son grecos romanos. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente? Y los vemos en las Escrituras. Zacarías y Elizabeth, ¿cuáles son las obras en las cuales se va a notar que nuestro Padre va a ir y le va a hablar? ¿Saben ustedes por qué nuestro Padre se acercó a Cornelio? ¿Saben ustedes por qué? Porque Cornelio, ¿no es cierto?, como habitaba ahí en Jerusalén, en Belén de Judea, ahí en Judea, él era temeroso y no conocía a nuestro Padre. No le conocía, pero él hacía como hacían los otros. ¿Qué es lo que hacían los otros? Ayunaban, ¿no es cierto?, oraban, y él estando en ayuno y en oración, se le acercó un malaj. Tus oraciones y tu actitud, tu espíritu quebrantado y tu corazón contrito y humillado. Esa era la condición de Cornelio, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, y constantemente iba, y nuestro Padre le observó y se le acercó e intervino sobre su vida. Y después, ¿no es cierto?, le envía a Pedro. ¿Para qué? Para que le anuncie las buenas nuevas gloriosas de las obras de su Hijo amado, nuestro Melech, en el sacrificio del madero. Y ahí vemos que el apóstol Pedro le anuncia. Y él dice cuando entra a su casa, ¿para qué me has llamado? ¿No sabes que es abominable que un hebreo entre a la casa de un extranjero? Pero mi padre me dijo que no llame inmundo, abominable es inmundo, a lo que él ya había limpiado. Entonces, ¿cuáles son las obras o los frutos de un verdadero? ¿Es un buen comportamiento? No, es la obediencia a sus mandamientos. ¿Es un buen comportamiento? ¿Ah? Como dicen aquí, que de tu trabajo después que te dan la plata, ¿no es cierto?, te pagan, le vas a entregar toda la plata a tu esposa, pues, oye, ese varón es bueno. No, no, no se trata de eso. Se trata conforme a la Escritura, porque nosotros podemos ver las Escrituras. La diferencia entre lo que dice, ¿no es cierto?, el apóstol ahí en Filipenses capítulo 3, cuando él menciona que él era irreprensible, pero en cuanto a la ley farisea, porque él en cuanto a las instrucciones era fariseo. Pero cuando habla en Lucas sobre Zacarías y Elizabeth, ellos eran irreprensibles en cuanto a todos los mandamientos, a todas las ordenanzas, a todas las instrucciones de nuestro Padre, Zacarías y Elizabeth. Es una gran diferencia. Entonces nuestro Padre, cuando le habla a alguien directamente, es porque ya le dio la vida. A Cornelio le intervino y le dio la vida. Pero tenía que cumplirse, ¿no es cierto?, el anuncio de la obra del sacrificio de nuestro Melech en la vida de Cornelio y su familia. Y vino el Ruach y son sellados. Entonces vemos en las Escrituras, en el capítulo, ayer anduve buscando en lo que estaba grabando yo, en el capítulo 6, en el capítulo 6, cuando nuestro Melech le habla a Isaac, en el libro de Génesis, perdón, en el capítulo 26, ya, aquí ya estoy en el capítulo 26 del libro de Génesis, cuando nuestro Padre le habla a Isaac, en el capítulo 26, mire lo que dice aquí. Y nuestro Padre se le aparece a Isaac. No se le aparece, no, nuestro Padre, aquí la escritura en registro. Dice, después hubo hambre en la tierra, además
de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció nuestro padre Elohim y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita, ve donde yo te voy a decir. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Cuál es la característica? Que tú tienes que oír literalmente la voz de nuestro Padre. Y en este tiempo nosotros oímos la voz de nuestro Padre por medio del Ruaj, de su Ruaj. ¿A quién le habló cuando se acercó, no es cierto, ahí en el monte de Sinaí, en el desierto? A su pueblo. Y le habló directamente. Y aquí nuestro Melech, en Mateo capítulo 8, es sumamente interesante lo que habla acá. Capítulo 28, versículo 18 al 22. Miren, lo vamos a leer. Del versículo 28 del 18 al 22. Capítulo 8 de Mateo, versículo 18 al 22. Dice: viéndose Yahshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Nuestro Melech Yahshua le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: maestro, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yahshua le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le estaba diciendo nuestro Melech a su pueblo? Que estaba en tiniebla y en sombra de muerte. Así lo dice en la profecía de Zacarías. En Lucas capítulo 1 del verso 67 habla específicamente del 77, que nuestro Padre envió un gran Salvador. ¿Para qué? Y anunció, ¿no es cierto?, primeramente a través de su profeta Juan, para allanar el camino de nuestro Melech, para dar conocimiento de salvación, para dar conocimiento de Yeshua, para perdón de vuestras desobediencias, por la entrañable misericordia de nuestro Padre, el cual, ¿no es cierto?, les visitó de alto la aurora, para dar luz a todos los que están en tinieblas y en sombra de muerte. Vino esta luz. Por eso nuestro Melech dice: yo soy la luz. Porque todos andaban en oscuridad. ¿Quién? Con el oscuro, con este personaje, con el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿nuestro Padre es un Elohim de muertos? No. Nuestro Padre es un Elohim de vivos, de los que van a ser resucitados. Entonces, Mateo 22, 32. Mateo 22, 32, y pongan atención. Voy a leerlo del 23 en adelante. Dice así: 22, 23 en adelante. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermana se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano.
De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y aquí vemos la sabiduría humana, carnal, hablando. Entonces respondiendo nuestro Meles Yahshua les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de nuestro Padre. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de nuestro Padre en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por nuestro Padre cuando dijo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Nuestro Padre no es Elohim de muertos, sino de vivos. ¿Por qué envió nuestro Padre a su Hijo amado? Para resucitar, porque todos están muertos. ¿Habían excepciones? Sí, gloriosamente, gloriosamente. Vemos en el libro de Lucas, vemos a Zacarías y Elizabeth, vemos a Simeón cuando nuestro padre le habló que fuera a la casa porque el niño, el Yeshua, el Salvador, iba a venir a ser presentado para la Brit Milá, a ser presentado como primogénito apartado al cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre no pasó por alto, su Hijo también lo sometió al cumplimiento de su voluntad desde que nació. Y fue enseñado en todos los mandamientos, en todas las instrucciones, en todos los preceptos, en todas las leyes, hasta cuando ya fue llamado a la edad casi de 30 años. ¿Para qué? Para que todo aquel que le obedece se le conceda vida, porque está muerto. Para que todo aquel que le obedece, de tal manera a nuestro Padre, en su entrañable misericordia, Él ha concedido a su Hijo amado unigénito, para que todo aquel que le obedezca no se pierda porque está muerto en condenación, mas se le conceda vida y eternidad. Está escrito y registrado. Entonces deja que los muertos entierren a sus muertos. Y nuestro Padre es un Elohim vivo. Entonces, por medio de su Hijo amado, se nos empieza a conceder esto tan glorioso. Y lo habla acá en el Mateo capítulo 7, del verso 13 en adelante. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque están muertos, están condenados, están en un juicio eterno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y tú sigues leyendo y vas a ver. ¿Y cómo se va a distinguir esto? ¿Quién es y quién no es? Ah, por sus obras, dice nuestro Melech. Por sus obras. Porque no todo el que me dice Melech, Melech o maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, aquí van a aparecer muchos estos contextos corporativos. Y nuestro Padre tenga misericordia de este personaje, Paul Washer, que le conceda el verdadero arrepentimiento para que sea un verdadero hijo, que conozca verdaderamente a nuestro Padre eterno, glorioso. Y el conocimiento es a través del nuevo nacimiento, porque nuestro Padre es un Elohim de vivos. Entonces se te tiene que dar la vida. ¿Y cómo tenemos acceso a esta vida? ¿Cómo podemos ser resucitados si estamos muertos? Ese fue el testimonio que entregó nuestro Meles con Lázaro. Les dijo, miren, todos están muertos. Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro ya viene a ser un vivo delante de nuestro Padre, un resucitado. Entonces todo aquel que le obedece a nuestro Padre le da la potestad.
de ser llamado su hijo, pero a través de una metodología, a través de un procedimiento, no es así, no a través de corporaciones, o porque lo está hablando un personaje o otro, o una corporación, o lo que... No, 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 no. Porque existe una sola congregación, la congregación de los resucitados, de los nacidos de nuevo, que nuestro Padre, ¿no es cierto?, a ellos los va a reunir como congregación, a los que se han negado a sí mismos y han tomado su cruz, se han crucificado para este mundo y se fueron a crucificar juntamente con nuestro pueblo y se sepultaron juntamente con él para ser resucitados, para andar en la novedad de la vida del reino de los cielos, a través de la vida de la sangre del Mashiach. Y nuestro Padre nos acepta, somos aceptos, no porque ve la sangre del Mashiach y envía su rúa sobre nosotros y somos sellados. Este es mi hijo, mediante el Ruach. Es por eso que el apóstol, ahí en Romanos capítulo 8 del verso 14, porque todos los que mora el Ruach, todos los que son gobernados por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre Elohim. Están vivos, están resucitados. Entonces, nuestro Padre es un Elohim de vivos. ¿Y cómo entregó esta metodología? A través de su Hijo. Y su Hijo, nuestro Melech glorioso, su unigénito, empieza a proclamar: yo soy el camino. Vamos, a él hay que seguirle. Yo soy la verdad, a él hay que oírle, porque todo lo que hay en nosotros es mentira, es engaño. Aún todas las información que tenemos son engañosas. Yo soy la vida. Yo soy el que te va a resucitar. Yo soy la puerta para que puedas entrar al reino del cielo. Por eso le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Entonces, todos los que estaban ahí enseñándole Paul Washer, ¿no es cierto?, en una gran conferencia a miles, todos están ciegos. Ellos oyen con un oído de la ciencia del bien y el mal. Oyen con un oído, ¿no es cierto?, con un personaje que se viste de ángel de luz. ¿Tú quieres dar testimonio que verdaderamente conoces a nuestro Padre? Entonces obedece a nuestro Padre. Como dice nuestro Melech ahí en Juan capítulo 14, el verso 15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y si tú me guardas mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y enviará un consolador. ¿Quién es este? El Espíritu de verdad, en el cual el mundo no puede recibir, no le ve y no le puede recibir, y no le conoce. Todos estos contextos, ¿no es cierto?, no le ven y ni le conocen. Ahora nuestro Melech empieza a entregar detalles. ¿Quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. Y aquel que guarda mis mandamientos me obedece primeramente, nuestro Padre le amará. Y vendremos, yo y mi Padre, a donde Él y haremos morada en Él. El que no me ama no guarda mis mandamientos, sino que obedece una metodología doctrinal, religiosa. Y tiene otros nombres. Empieza a nombrar a Dios, empieza a nombrar a Jesucristo, que son nombres, ¿no es cierto?, greco-romanos. Porque si tú verdaderamente conoces a nuestro Padre Elohim, vas a conocer verdaderamente su nombre. Y no le vas a llamar de otra forma. Igualmente a su Hijo amado, a su ungido, que envió un poderoso Salvador, un poderoso Yeshua, que iba a ser gobernado por Emmanuel, por Elohim con nosotros, nuestro Padre Elohim, el reino de los cielos. La unción gloriosa de nuestro Padre estaba en Yeshua. Y después del cumplimiento de la obra de su muerte y su resurrección, nuestro Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Otro nombre, Yahshua HaMashiach, el sumo Cohen según el orden de Melquisedec, sublime y glorioso, tanto en cielos, tierra y bajo la tierra. Entonces, ¿verdaderamente le conoces? Nuestro Padre, en su misericordia y en su grande amor,
tenga esta misericordia y este gran amor para con todos, para que nuestro Padre le conceda el arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos a voluntad de Él. Nuestro Padre le concedió al apóstol Saulo de Tarso el verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué el verdadero arrepentimiento? Porque en el libro Los Hechos, él empieza a entregar testimonio delante del rey Agripa. Y dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Yo, su reacción no fue de rebelión, no fue de desobediencia, sino fue de obediencia. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a esta experiencia, porque esta experiencia fue traumática para su vida, pero de grande bendición. ¿Por qué? Porque fue quitada la muerte, porque él estaba muerto. Él iba en camino buscando un muerto, buscando a vivos. Este muerto Saulo de Tarso, muerto en su doctrina y en sus corporaciones rabínicas, ¿no es cierto?, fariseas. ¿A quién iba en busca? En busca de los vivos, de aquellos que habían sido resucitados, de aquellos que nuestro Padre los había resucitado y proclamaban su nombre. ¿Vio? ¿Y por qué habláis en ese nombre? No, y le decían los ancianos y decían los principales, no hables en ese nombre. Ellos pronunciaban quizá otro nombre, porque el nombre de su Hijo amado es Yahshua HaMashiach. Yahshua el Mesías, el enviado. Yahshua HaMashiach, el enviado de nuestro Padre. Entonces, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Se le concedió esta grande bendición. Ahí camino a Damasco. Estuvo 3 días en una casa ciego. Y un antes y un después. Nuestro Padre también, ahí a Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, nuestro Padre intervino en su vida por causa de ¿qué? Que Cornelio, él, perseveraba con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado hasta que nuestro Padre le concede este beneficio. Pero aquí nuestro Padre determina, ¿no es cierto?, sobre el apóstol y le concede, porque él lo llama, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. 3 días ahí rogando, orando. Perdón, quizás, ¿cómo oraba Saulo de Tarso? Al tercer día fue enviado Ananías, un discípulo de nuestro Melech, para que recibiese. Pero primeramente Ananías le anunció la obra del sacrificio de nuestro Melech, porque eso el apóstol no lo conocía. Entonces nuestro Padre envió a Ananías para anunciar la obra de nuestro Melech, de su ungido, de su amado Hijo, a través de la obra del sacrificio, a través de la muerte y su resurrección. Y ahí le da vida. De ahí le da vida al apóstol. Y después que le da vida, vino el Rúa sobre el apóstol. Entonces no es así, ¿no es cierto?, como a través que muchos hablan de esta metodología. O otros, ¿no es cierto?, de otros contextos mesiánicos que dicen solamente guardando los mandamientos vas a ser salvo. No, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Saulo de Tarso fue intervenido y tuvo que nacer de nuevo. El apóstol habla clarito, el apóstol Pedro, que nosotros nacimos de nuevo. Y lo habla en su primera carta, el apóstol Pedro. Ahí aparece como renacido, pero se nace de nuevo. El apóstol Pedro dice así: bendito es nuestro Padre Elohim de nuestro Melech Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Melech Yahshua HaMashiach de los muertos, para recibir
después, ¿no es cierto?, de la resurrección, que fuimos resucitados, nacidos o no, una herencia. ¿Cuál es esta herencia? Su ruaj, la vida del reino de los cielos, pero sellada por su ruaj, una herencia incorruptible e incontaminada, una vida gloriosa, la vida de la pureza, de la gloria del reino de los cielos, el ruaj. Pero para que pueda venir el ruaj tienes que ser resucitado, nacido de nuevo, nacido para conocimiento de nuestro Padre. ¿Conoces a nuestro Padre? Entonces, ¿por qué le llamas Dios? ¿Conoces a nuestro Meles, a su Hijo amado? ¿Por qué lo pronuncias Jesucristo? Si no es su nombre. Nuestro Meles nos enseñó que tenemos que decirle Padre. Sí, Él es nuestro Padre. Porque también le habla a los escribas y fariseos, a su pueblo, y le dice, vuestro padre es el diablo, porque ustedes pretenden matarme a mí. Y dicen que son hijos de Abraham. No, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, porque él hizo lo que yo le decía. Ah, nuestro padre, vuestro padre es Elohim. Va, que extraño. Si vosotros decís que guardáis los mandamientos, y si guardáis los mandamientos dice no matarás, va, que extraño. ¿Qué dicen los mandamientos? Ah, entonces si tú me amas verdaderamente, da testimonio a través de cómo tenemos que dar de testimonio a través de los mandamientos. ¿Cómo tenían que dar el testimonio Noé? A través de lo que oían. Haz esto, haz así, 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 y así. Y Noé lo hacía. A Moisés, ¿cómo se lo dijo? Mira, haz todas las cosas como se te mostró ahí en el monte. Ocupa todo lo que se te dijo conforme a las medidas, todo igual. Haces mandamiento. Y Moisés hizo tal cual. Lo hizo todo a cabalidad. No hizo su propia voluntad. O no levantó una congregación, un contexto. ¿Ah? Como muchos que son tan imaginativos, que son como muy creativos, que le habrían puesto, ¿no es cierto?, la congregación de la zarza que arde. ¿Hizo eso Moisés? No. Obedeció a su padre. Nuestro padre le apareció allá en el desierto. Y nuestro padre le empezó a entregar instrucciones y él lo llamó. Moisés estaba casado, tenía 2 hijos y nuestro padre lo llamó. ¿No es cierto? ¿Quién era su suegro? Jethro. Entonces nuestro padre lo llamó para que se cumpla su voluntad para con su pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció la voz de nuestro padre. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Obedecemos la voz del Ruaj, porque el Ruaj, el que nos iba a enseñar todas las cosas, su Ruaj nos va a guiar a toda verdad. Su Ruaj nos va a recordar todo lo que salió de la boca de nuestro Melech. Entonces, su Ruaj es el que nos gobierna. ¿Quién es ese Ruaj? El Ruaj de nuestro Padre, porque lo dice nuestro Melech ahí en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guarda los mandamientos. Ya, da testimonio que tú obedeces. Guarda testimonio que tú obedeces las instrucciones. Guarda el testimonio, empieza a dar testimonio. Y empezar, ¿no es cierto?, a celebrar los días de reposo, sus lunas nuevas, sus fiestas solemnes y todas las instrucciones. Yo rogaré a mi Padre y enviará un consolador, el Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. Es necesario nacer de nuevo para que venga el Ruaj, el Espíritu de verdad, y Él te conduzca a toda verdad. Entonces el apóstol habla ahí en Romanos capítulo 6. O sea, ¿vamos a seguir en la vida que teníamos antes, gobernado por el otro, para que la gracia abunde? Para que el conocimiento, para que el crecimiento, ¿no es cierto?,
venga sobre nosotros en ninguna manera. Porque los que hemos muerto esa vida anterior, ¿cómo aún viviremos en ella? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua, hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él en el sacrificio, para que también en su resurrección todos nosotros seamos resucitados y andemos en la novedad de vida, la vida del reino de los cielos, gobernados por el Ruaj. Entonces, nuestro Padre es un Padre Elohim de vivos. Por eso nuestro Meles le dice a este personaje, a un joven, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven en pos de mí. Porque alguno quiere ser mi discípulo, ya, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nuestro Padre, Él establece su voluntad. Por eso, no todo el que diga entrará en el reino. No todo el que diga Padre o Maestro entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y muchos van a empezar a levantarse, pero Melech, no comimos con usted, nos fuimos para diferentes lugares, o no hicimos milagros, ¿no es cierto? Y oramos por mucho, y fuimos a las cárceles, a los hospitales. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No es eso. No es eso lo que hacen muchos, sino aquel que, ¿no es cierto?, si ha nacido de nuevo, nuestro Padre le va a enseñar igual que a su Hijo. Y pongan esto mucha atención. Nuestro Padre no va a pasar por alto este procedimiento. Si a su Hijo lo hizo nacer y lo sujetó a todos los mandamientos, a todas las ordenanzas, a todas las leyes, a todas las instrucciones, al abrir milá, al ser consagrado como primogénito, nuestro Padre también te hace nacer a ti para que tú recibas el fundamento eterno, el fundamento de la vida eterna por medio de su Hijo. Y Él te hace nacer de nuevo y tú tienes que empezar a ser instruido mediante el Ruaj en todos los mandamientos. Es necesario que tú lo conozcas, es necesario que tú los vivas, porque lo dice en el libro Revelaciones capítulo 2 y capítulo 14. ¿A quién va a venir a buscar nuestro Padre? Cuando Él se tome a sí mismo, como lo dice ahí en Juan capítulo 14, que cuando yo venga voy a preparar lugar, pero cuando los venga a buscar me voy a tomar a mí mismo. Pero nuestro Melech, la absoluta obediencia, Él no hizo otra cosa sino la voluntad de nuestro Padre, según oigo eso hago. Y tú exactamente igual, no lo que te parece a ti, no lo que tú piensas. Entonces nuestro Padre va a tomar a todos los que le amaron, guardaron los mandamientos y retuvieron el testimonio, el mensaje, y reconocieron a Yahshua. Retuvieron el testimonio de Yahshua HaMashiach. Porque el testimonio de Yahshua HaMashiach, ¿qué es lo que es? Es el espíritu de la profecía. Es lo que empezó a hablar nuestro Padre por medio de su boca. Porque yo no vine a hablar lo que yo se me imagina, sino que todo lo que salió de mi boca es la voluntad de mi Padre. Y en el capítulo 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y retuvieron la fe y tienen la fe de Yeshua. ¿Qué es lo que es la fe? La obediencia. La obediencia de Yeshua, y yo me convierto en un obediente, pero a través del nuevo nacimiento. Soy un nacido de nuevo, criado conforme a la voluntad de nuestro Padre, para hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach y gobernado por su Ruach. Nuestro Padre, es un Elohim de vivos, de los nacidos de nuevo, conforme a las Escrituras. Así que
Yo ruego también a nuestro Padre que tenga, ¿no es cierto?, en su grande amor y misericordia, les pueda conceder a todos ustedes, a los que están en diferentes lugares, los que se dicen, ¿no es cierto?, que conocen, pero no conocen el reino de los cielos, nuestro Padre les conceda el verdadero arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos a voluntad de Él, en diferentes realidades, en diferentes corporaciones ideológicas. Bendito es nuestro Padre por concedernos a nosotros este grande y glorioso beneficio de haber nacido de nuevo, de haber sido resucitado mediante la vida de la sangre, de haber sepultado esta carne y mi alma, allá quedaron sepultados, porque ahora vivo conforme a la vida del Mashiach. Por eso el apóstol dijo, hermanos, ya no vivo yo, es la vida del Mashiach es la que sostiene este cuerpo. Y yo tengo la mente, claro, los pensamientos, la vida del alma del Mashiach, que piensa como el Mashiach, habla como el Mashiach. Somos hijos de nuestro Padre. Somos hijos por medio de la obra del sacrificio. Que reciban esta gloriosa bendición ustedes, este glorioso beneficio. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un abrazo y que estén todos bien.